Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus pertenencias, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El perdón es en cierta forma la manera de saldar una deuda o perdonar una deuda. Un papá que abandonó a sus hijos le guarda rencor porque el papá les quedó debiendo compañía, tiempo de calidad y apoyo en todos los sentidos. Sus hijos sienten que su papá les debe, pero cuando los hijos perdonan de corazón es como un borrón y cuenta nueva. El perdón nace entonces de la necesidad de perdonar una deuda por algo que se asumía se debía recibir y no se recibió. La fidelidad, el respeto, el amor, el cuidado, la honestidad, la confianza. Estos son ejemplos de lo que la gente esperaba recibir, pero que al no recibirse causa heridas que generan resentimientos y por ende una deuda emocional que se sana con el perdón. A lo largo del mensaje de hoy vamos a ahondar un poco más acerca de 3 puntos con base en el Evangelio. Primero, ¿cuántas veces debemos perdonar? Segundo, el perdón que le damos al hermano. Y tercero, el perdón que recibimos depende del perdón que damos. Primero, ¿cuántas veces debemos perdonar? Pedro le pregunta a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Más claro no canta un gallo. Debemos perdonar las veces que sean necesarias, no hay límite. Pero el perdón en algunas ocasiones no es simplemente un decir perdono y ya está. A algunas personas se les hace fácil y a otras se les dificulta. ¿Y qué quiere decir el Evangelio de hoy? No tengas expectativa de que la persona que tú perdones cambie, o mejor dicho, que tu buena intención con él o ella de perdonarle no dependa de tu expectativa de que cambie. Ora por ella o por él, que es el Señor quien hace la obra. No es fácil perdonar el mismo pecado una y otra vez, pero miremos el ejemplo de una madre y de nuestro Padre que nos perdona una y otra vez, aunque eso no quiere decir que abusemos de su perdón, su amor y su misericordia. Una familia que no perdona se destruye, se divide. Sin embargo, hay ocasiones en donde perdonamos, pero es necesario tomar distancia, puesto que se puede poner en riesgo la vida, como un esposo que golpea permanentemente a su esposa, por ejemplo, puesto que mientras él no reciba ayuda, su esposa está en riesgo, aunque ella le perdone. Perdonar y ser perdonado no significa que abusemos de este valor tan bonito que hoy nos invita al Señor en el Evangelio a tener en cuenta en nuestras vidas. Ser perdonado significa tener un arrepentimiento sincero que nos lleve realmente al cambio.
Mariana está empezando un proyecto de emprendimiento que quiere empezar desde su casa. Sus 3 hijos pequeños han estado un poco descuidados por el tiempo que ella ha tenido que dedicar a esta nueva idea. En la noche Mariana grita a sus hijos con el fin de tener todo hecho en casa. Más de una vez llega el momento de dormir y una madre culpable mira a sus hijos con tristeza. Esa tristeza de haber estado en casa sin estar presente en la vida de sus hijos. Al otro día Mariana los despierta con mucho amor, los abraza y les pide perdón por la severidad del día anterior. A lo que sus hijos responden: sí, claro mamá, te perdonamos y perdónanos tú también. Sin embargo, su esposo Martín no siente lo mismo. Él siente pesado el ambiente en casa por el mal humor de Mariana. Aunque ella no le dice nada a él directamente, se siente muy incómodo. Ve cómo sus hijos la perdonan y siguen jugando, pero él empieza a cargar cierta rabia hacia su esposa. Segundo, el perdón que le damos al hermano. En su palabra Jesús nos cuenta de un criado que tenía una gran deuda con el rey y que luego de mucha súplica el rey decidió perdonar la deuda. Luego, una vez fuera, este criado se encontró otro amigo que le debía un poco de dinero, muchísimo menos del que le había sido perdonado inicialmente. Pues este criado no fue capaz de perdonar a su amigo, de dar la misma misericordia que recibió, y fue más bien cruel. Hay un pecado que el Señor odia y se llama orgullo, y el orgullo es creer que somos mejores que los demás. Muchas veces la falta de perdón, el rencor, el resentimiento viene del orgullo, de creer que los demás cometieron un error terrible que nosotros jamás cometeríamos. Es decir, somos muy buenos viendo los defectos de los demás, pero no en nosotros. Y nos gusta que con nosotros se tenga compasión, pero con otros somos muy duros y severos. Es como un hombre que le recrimina a su padre el haberle abandonado y guarda mucho rencor hacia él. Pero este mismo hombre comete el mismo error abandonando a sus hijos. Se justifica a él mismo, pero no a su padre. Martín seguía molesto con su esposa, pero no le había dicho nada aún. Y su molestia se reflejaba y se exteriorizaba con irritabilidad hacia ella y lo que ella hablara. Su molestia se debía también a que debido a la cantidad de trabajo de su esposa habían pasado muchos días sin compartir juntos tiempos a solas, pero él esperaba que su esposa lo asumiera sin tenérselo que decir. Sus hijos, en cambio, en el perdonar diario, en el jugar del día a día, entendían y seguían como si nada. Mariana notaba la molestia de Martín. El estrés iba bajando en ella, puesto que la primera parte del proyecto la había terminado. Ahora Martín fue requerido en su trabajo en unas actividades extras. Ahora era él quien se iba a ausentar. Pasaron un par de días y él seguía con la actitud indirecta de reclamo. Pero Mariana no sabía lo que estaba pasando y un día tomó la decisión de hablar con él, especialmente cuando le habló bastante fuerte en la hora de la comida. Mariana usó el método del sándwich que había escuchado en una conferencia alguna vez, que consistía en decir primero lo bueno, en expresar la gratitud hacia esa persona. Lo segundo era hablar de lo que nos incomoda o molesta, pero sin herir o lastimar y no en forma de reclamo, sino como algo por mejorar. Y tercero, terminar agradeciendo la actitud, la escucha y diciendo algo bueno a la persona. Y así lo hizo. Martín, tú eres un excelente esposo, excelente padre, hijo y amigo. Yo te amo y quiero que estemos bien. Sé que a veces es difícil en medio de la cotidianidad. Es posible que me haya equivocado y te pido perdón. Yo también te perdono. Y si tienes algo que decirme, es mejor que lo hablemos. Te amamos mucho y cada día lucharemos para que las cosas vayan mejorando. Y tercero, el perdón que recibimos depende del perdón que damos. Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Había acabado de rezar Martín en el Padre Nuestro junto con su esposa. Ambos decidieron orar antes de hablar. Martín le dijo que la perdonaba y le pedía perdón, pero le manifestó que necesitaba hablar con ella. Una de las dificultades más frecuentes en su matrimonio eran los periodos de tiempo que a veces transcurrían sin encontrarse en la intimidad, tema que para Martín era muy importante puesto que disfrutaba estar con su esposa.
Varias veces le había manifestado a ella esta necesidad, pero al parecer los intentos de cambio no duraban mucho. Le dice Martín a su esposa que el excesivo trabajo de ella la semana pasada, en cierta forma, despertó la molestia que venía sintiendo. Una vez más Mariana pidió perdón a su esposo y una vez más Martín la perdonó y trató de entenderla y también le pidió perdón. Ese día tuvieron una conversación muy nutrida de lo que sentían el uno y el otro frente a este tema, lo que resultó en una unión más cercana entre ambos. Esa noche, después de la oración, después de perdonarse uno al otro, Dios una vez más permitió en esta familia un nuevo comienzo, que fue fortaleciendo la relación, un nuevo comienzo que sintieron respaldado por el poder del Señor. Una vez ambos buscaron la confesión para pedirle perdón a Dios. Oración. Amado Padre, hoy nos llamas a perdonar y perdonar muchas veces como tú lo haces. Nos llamas a renunciar a nuestro orgullo, a no creernos mejores que los demás y a tener la humildad de hablar lo que sentimos con respeto y a reconocer nuestras fallas. Amado Padre, acompáñanos hoy a perdonar aunque cueste, a ese esposo o a esa esposa que fue infiel, a esa madre que permitió el abuso, ese jefe que fue déspota, ese hijo del que no recibimos consideración, ese padre o madre que no nos dieron el afecto que esperábamos, esa madre que fue demasiado severa, ese maestro que nos humilló. Ayúdanos, Señor, a no renunciar, así toque perdonar 7 veces o 70 veces 7. Ayúdanos a perdonar también las ofensas o las afrentas en medio de la cotidianidad. Sana también, Señor, nuestras expectativas de los demás que a veces afectan también nuestro sentir hacia ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.